¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Invitado, amigo, conocedor, el profesor Sergio López Ayón. ¿Cómo estás, Sergio? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches al auditorio. Anticipando lo que pasa cada año, el 5 de febrero, pero este año quería yo, porque como que revisemos, Sergio, y tú la conoces, te he escuchado dar esas clases, pero sé todo lo que conoces, que es esta celebración que vamos a tener el domingo de nuestra Constitución. Tal vez mi primera pregunta es, ¿en qué se parece esta Constitución a la Constitución que celebramos, pues, ¿no? Por lo que pasó el 5 de febrero hace tantas décadas. Y que de ahí pasemos a ver dónde está hoy esta constitución que se engrosa, que cambia, etcétera. O sea, ¿cuánto realmente se parece esta constitución a la que vamos a celebrar el domingo? Pues me parece muy poco. Tiene una sombra, porque es más una sombra, tiene un alma que es la misma, pero es distinta, ¿no? ¿Pero tiene un alma? ¿Eso sí Sí, crees? sí, porque es el alma de las constituciones liberales del siglo XIX. De hecho, ni siquiera es 17, es la Constitución de 57, la que es el armazón conceptual, digamos, de la Constitución que tenemos hoy, pero es radicalmente distinta a la que existía en 17. No solo por el texto, que por cierto es cerca de 3 veces más grande la que tenemos hoy que la que teníamos en 17, sino porque, a ver, lo que es una constitución son las reglas de acceso y ejercicio del poder, ¿no? Y cualquiera que lea un poquito de historia entiende que el contexto de acceso y ejercicio de poder en 1917 era uno, y el que tenemos hoy, y hoy particularmente después de la llegada de la 4T, es totalmente distinto. Entonces tenemos una constitución que opera, funciona, tiene esa alma constitucional, insisto, que es la de 57 y es la concepción francesa de las constituciones modernas, ¿no? Pero tiene una operación y un entramado totalmente diferente. Y tiene este entramado, ¿por qué? Porque los gobiernos después del 17 todos se empeñan en algo que en otros países no sucede así, se empeñan en cambiar la constitución, ¿no? Es decir, cada uno que llega quiere hacer cambios constitucionales y le urge tener y tal. Y Hay unos que lo han hecho más, hay unos que lo han hecho menos, depende de las condiciones políticas. Pero siempre hay esta intención, ¿no, Sergio? Siempre les sí, encanta, cambiemos la constitución, sí, ¿no? pero en ese cambio hay diferencias muy importantes. Lo voy a Sí. simplificar. Venga. La Constitución tiene hoy cerca de 750 reformas, más o menos, ¿sí? El 75% de esas reformas se hicieron después de 1976 Ok. y cerca del 50% se hicieron después de 94, o de la transición democrática. Entonces, no es un ritmo de cambio igual. Los cambios, siempre se ha cambiado la Constitución, o sea, Es, digamos, de 17 a 76 no era eso, no era no esa era la eso. primera intención del Empieza el gobierno que cambio llegaba. profundo, digamos, el cambio mucho más importante a partir de 76, o si quieres de 82, según uno lo quiera, pero el número, ¿no? Es el 75% de los cambios vienen en ese periodo. ¿Y a qué conducen estos cambios? Déjame usar la palabra o el concepto a modernizar la Constitución, a darle, digamos, un tono más democrático a las reglas de acceso al poder, una división de poderes mucho más robusta, particularmente en los años 90 con las reformas al Poder Judicial y el Congreso que ya no hay mayoría de un solo partido, hasta el cambio de presidente en 2000, y muy importante en la construcción de los derechos, ¿no? El cambio más importante en 2011. Eh, entonces, hoy tenemos una constitución que sí tiene, por un lado, un catálogo muy robusto de derechos, muy actualizado, ¿no? No en la Constitución, en los tratados internacionales que incorporamos, porque hay garantías constitucionales, hay derechos humanos que siguen el texto de la Constitución de 57. Lean el sexto o el séptimo, sobre Uh todo las -huh. primeras frases. Tienes reglas de acceso al poder, es toda la construcción democrática de acceso al poder. Tienes división de poderes
que por razones políticas funciona mejor, y tienes un mecanismo de control constitucional robusto, que es el amparo, y luego las acciones y las controversias. Es todo este entramado el que hace que hoy tengamos una constitución distinta, que está cambiando, y esto lo subrayaría, ¿no? Ahora, hemos sido demasiado... hay algunos juristas que he escuchado decir las constituciones no tendrían que ser tan detallistas en ciertas cosas. Tú hablabas de la cantidad de páginas nuevas que tiene. Hemos llenado de detalles a Sí. la Constitución que a lo mejor complican hasta la vida de la Suprema Corte cuando No tiene solo que eso, analizar si es constitucional o no. nuestra ¿Algo? constitución es un auténtico palimpsesto, porque tiene capas geológicas de significados y de redacciones. Entonces es un texto heterogéneo, largo, a veces muy detallado, a veces muy general, y que proviene de una evolución histórica que lo hace muy difícil de interpretar. Por eso el mecanismo de interpretación constitucional de última instancia, que es la Suprema Corte, tiene tanto trabajo, porque uno puede leer la Constitución de muchas maneras y atribuirle muy diferentes significados. Y alguien tiene que explicar qué quiere decir la Constitución en última instancia, y es la función de la Suprema Corte. Escuchaba una parte de la discusión ahora, por ejemplo, en esto que decidieron sobre Veracruz, sobre nativo o no nativo, ¿no? Y La decías, palabra nativo y es decías, reveladora. ¿por qué Eh, estos ministros tienen que meterse a discutir qué quiere decir nativo nativo, por todo lo demás que se atrapa y se aprieta y etcétera, ¿no? Es decir, es parte de estos detalles, ¿no? claro, porque tienes desde el lenguaje del siglo XIX, ¿no? Hasta el lenguaje muy moderno. Todo en el mismo texto que se tiene que leer normativamente como si no tuviera contradicciones. Ese es un presupuesto normativo, no, cuando uno lee la Constitución, pues es muy difícil de leer la Constitución, ¿no? Ahora, Eh, también la lógica tiene que ver que tantos cambios que siguen, que si los cambios que trae un proyecto político, es decir, que una constitución tan larga, tan complicada, tan detallada, a veces, pues cualquier cambio que quieras hacer en términos de política pública o de política tiene que afectar a la Constitución y por claro, eso necesitas un cambio constitucional, ¿no? porque hay una razón, y ahora es evidente. Como había en el proceso ya de cambio constitucional tantos cambios, cambiar la constitución no era complicado, requerías un consenso político, pero no era complicado, pero modificarla sí. Entonces, lo que hicieron muchas fuerzas políticas es que para asegurar que su política, su visión, su reforma quedara consolidada, la subían al texto constitucional. Eso es visible en materia electoral, por ejemplo. Bueno, El lo que artículo vamos a ver ahora en el INE, es decir, Exacto. en esta discusión del INE, manda una reforma electoral constitucional, esa no es aceptada, pero manda una cantidad de leyes que ahora serán todas impugnadas porque intentan tocar partecitas de la Constitución, Exactamente, ¿no? porque lo que van a hacer ahora, y ese es el caos jurídico que vamos a tener, ¿no? Va a haber una playa de litigios constitucionales donde le vas a preguntar a la Corte si esa reforma legal se ajusta o no a estos, insisto, el 41 es un buen ejemplo. El 41 tiene desde principios muy generales, imparcialidad, neutralidad, de proporcionalidad, hasta regulación de detalle de cuántas horas tienen y cuánto dinero hay que darle a los partidos políticos, ¿no? Y todo está en la Constitución. Entonces, eso genera un texto que desde el punto de vista conceptual sí requeriría una auténtica revisión, digamos, para permitir una articulación mejor. Pero eso requeriría condiciones políticas que en este momento son impensables. Entonces tenemos que vivir con esa constitución, ¿no? Y ojo, porque la constitución no solo es el texto, sino es el texto y su interacción con la vida política y con los significados que le atribuyen.
¿Por qué es importante la Sí. reforma constitucional de López? Bueno, no, la reforma electoral de AMLO. Porque aunque no va a cambiar la constitución, déjame suponer que las leyes sobreviven a la impugnación constitucional, te Ajá, modifican las reglas de acceso al poder. Y si te ok. modifico las reglas de acceso al poder, estoy modificando el régimen político, aunque no haya tocado la constitución en rigor. Pero, como decía, si la Constitución es eso, pues sí la están afectando, ¿no? Sí le están Así tocando, es. ¿no? La interpretación constitucional se está afectando porque las leyes le están dando un sentido distinto al que tenía, ¿no? Y entonces, ya ha sido un poco, la lógica antes de López Obrador era cualquier cambio a la Constitución. Como López Obrador no tiene la mayoría suficiente de votos en el Congreso para cambiarla, la está cambiando a través de modificaciones en la ley que modifican el sentido de la Constitución, y todo esto se debate y lo llevas a un lugar que se llama la Suprema Corte, que tiene que estar definiendo esos sentidos de la Constitución, porque, insisto, siendo la Constitución que es, pues admite una lectura múltiple y variada según uno la quiere, o una fuerza política, o un presidente, o un Congreso la quiere interpretar. Y de por sí, una Suprema Corte que por las características de nuestra vida constitución, de nuestra Constitución, tiene mucho trabajo, ¿no? Así es. Ahora va con esto y con todos los anuncios que sabemos de estas impugnaciones, decías caos jurídico, así lo ves, es decir, que van a venir impugnaciones por todos Por lados, todos lados porque va a haber tienen sus... prisa, no, porque hay prisa, es decir, esto tiene que estar definido 90 días antes del inicio formal de la elección, ¿no? Y porque vamos a ver si hay una suspensión o no hay una suspensión. Si hay una suspensión, todo se congela. Si no hay suspensión, el proceso de modificación, la ley sigue vigente y hay que hacer los cambios. En fin, vamos a enfrentar un escenario muy complejo, muy interesante de observar, y que ojalá podamos seguirlo platicando para que tu auditorio pueda tener algunas claves y entender lo que viene, que va a ser pues fascinante desde el punto de vista político. Y todo lo que viene, y por eso quería yo esta conversación, tiene que ver con lo que en este país se celebra el domingo, en nuestro país se celebra el domingo, por eso nadie trabaja el Y que es lunes, la primera porque vez, es la Constitución. pues no es la primera vez, pero va a haber una ministra presidenta de la Suprema Corte que tiene características muy, muy peculiares en este momento político. Uf, lo vamos a volver a hablar. Sergio, te mando un abrazo, muchas gracias. Gracias. Sergio López Ayón, que les vaya muy bien.